Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Cineclubing. Hoy os traemos un especial dedicado a el auge y caída del universo extendido de DC, la etapa que va desde 2013 a 2023, esos 10 años que parece ser se terminan ante el nuevo reboot, ante el nuevo reinicio que prepara James Gunn. Tras el éxito incontestable de las películas de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, pues lógicamente DC, propiedad de Warner, no podía ir a la zaga y decidieron crear, como no podía ser de otra manera, su propio universo cinematográfico, cosa lógica teniendo unas marcas, unas propiedades intelectuales tan potentes como las de Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, etc. Igual o más de potentes que las de Marvel. Recordemos que los héroes o los superhéroes de cómic más antiguos son los de DC Comics y Marvel vino bastante después. En el ámbito cinematográfico, sin embargo, ha sucedido al revés. Primero, Marvel fue quien pegó primero, y como se suele decir, quien pega primero pega dos veces, y luego ha sido, como sabéis, DC Warner quien ha ido a la zaga. ¿Cuál ha sido el problema? El problema, como vamos a ir comentando, es que, a diferencia de Marvel, no han tenido una estrategia clara, y la sensación de improvisación constante ha sido la norma. Marvel tiene películas mejores y peores. Las últimas, de las de la fase 4, son bastante peores que las primeras. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Pero lo que no se puede negar es que sabe a dónde ir y siempre ha sabido a dónde ir y tiene una estrategia clara. Se le puede acusar a Marvel de, y yo soy el primero que lo hago, de hacer películas con plantilla. Pero dentro de eso hay una coherencia, hay un producto con una calidad mínima que tú sabes, todo el mundo sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí. Sin embargo, en DC, pues como digo, en el universo DC hay una improvisación constante, hay unos productos claramente de marketing creados por comités de ejecutivos, donde al final el resultado, como vamos a ir comentando, han sido auténticos Frankenstein que no han contentado absolutamente a nadie, aunque al igual que un reloj parado da la hora correcta 2 veces al día, pues algunas veces les han salido películas que no están mal, lógicamente. La primera película del universo extendido de DC es El Hombre de Acero, en 2013, Man of Steel, dirigida por Zack Snyder. Zack Snyder se suponía que iba a ser el gran cerebro de todo el universo de DC. Zack Snyder te puede gustar más o menos, pero es un autor con todas las letras. Es un autor con una estética muy definida, es un buen director, es un director muy visual, es un director que te entra mucho por los ojos y es un director que sabe lo que quiere, tiene un estilo muy definido, creo que dirige la acción muy bien, pero el problema es cuando a mitad del universo, a mitad, digamos, del proyecto, del megaproyecto, pues Zack Snyder tiene que salir, desgraciadamente por circunstancias personales trágicas, pues de este universo. El Hombre de Acero es una película que yo creo que no está mal, es una película que tiene cosas interesantes, el casting yo creo que es acertado, con Henry Cavill, también con Michael Shannon como el General Zod. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Que no se ha entendido bien el personaje de Superman. El personaje de Superman es un personaje luminoso, un personaje optimista. No es Batman, no es un Batman con capa. Y aquí se ha optado también el guionista David S. Goyer, recordemos también guionista de los Batman de Nolan. Pues creo que la aproximación que tienen no es la adecuada. Yo entiendo que no quieran hacer un Superman como el de Richard Donner, que le quieran dar un giro, pero no puedes poner un Superman amargado y un Superman casi que odia a la humanidad, porque sencillamente no hace contraste con Batman y con otros personajes.
tiene que hacer contraste con los demás personajes. Así que el problema es que, para mí, como os digo, es que la esencia de Superman no está en ningún momento. Has hecho una película de acción, una película de superhéroes que está bien, que Superman se tiene que cuestionar determinadas cosas. Creo que la acción está muy bien, pero yo aquí a Superman no lo veo. Y de hecho la personalidad va cambiando. Creo que la primera vez que vemos a Superman, como más o menos lo podemos conocer, es en la Liga de la Justicia. Pero bueno, en cualquier caso, la película fue muy bien comercialmente. Recordemos, estamos en 2013. El actor, por lo menos, convenció a todo el mundo y funcionó bien la película. Con lo cual se anunció una secuela, también dirigida por Zack Snyder, y donde se dijo ya de antemano que Batman iba a tener un papel muy destacado. Y eso nos lleva a Batman y Superman, el amanecer de la justicia, en 2016. De nuevo dirige Zack Snyder con un guión de Chris Terrio y Debbie S. Goyer otra vez. Y aquí ya empiezan los problemas graves, porque estrenan una versión mutilada de la película. Es una película, una vez más, que te puede gustar más o menos. Empieza la polémica muy de antes con la elección de Ben Affleck, que siempre hay polémica a la hora de elegir un actor, porque, por ejemplo, incluso con Robert Downey, los más viejos del lugar se acordarán que en ese momento Robert Downey nadie lo veía como Iron Man. Estaba en un momento muy malo, muy bajo de su carrera y personalmente también. Michael Keaton, pues no había redes sociales, pero la gente se manifestaba en la calle cuando se eligió a Michael Keaton para Batman. Pasó lo mismo con Ben Affleck. Al final fue una de las mejores cosas de la película y del universo. Funcionó, en mi opinión, muy bien como Batman. Es un Batman, una versión más actual, una versión muy deudora de los videojuegos Arkham. En ese sentido, pues hay que quitarse el sombrero. Tiene escenas estupendas de acción en esta película. El problema es la versión recortada, que estrenas una película que no se entiende literalmente, no se entiende argumentalmente. Con lo cual la gente pues ya empezó, ya con esta película, empezó ya a despegarse y a salirse mucho de este universo. Poco después salió la versión extendida, la supuesta versión del director, y la verdad es que la película mejoraba bastante. Por lo menos se entendía argumentalmente, te gustará más o te gustará menos. La película tenía una coherencia. La película no está exenta de problemas. La elección de Lex Luthor puede ser discutible con el actor. Yo creo que bueno, es una elección creativa que te puede gustar más o menos. Han querido hacer una cosa distinta. No querían repetir el personaje de Luthor cómico de Jim Hammond. Pero aquí empiezan ya los problemas graves. Por ejemplo, aquí se intenta presentar, además de Batman, recordemos que nos lo presentan aquí, se intenta presentar toda la Liga de la Justicia. Y nos lo hacen en una escena con unos vídeos, con unos archivos adjuntos de vídeo. Tú no puedes presentar unos personajes, se supone, tan importantes, en unos archivos de vídeo, en una escena en mitad de la película, que además no viene a cuento. En un momento dado, es una escena que está gritando ir en la escena post-créditos, no a mitad de la película. También nos presentan a Wonder Woman. Es decir, aquí nos están presentando muchos personajes de golpe y nos quieren introducir mucha información de golpe. En cualquier caso, muy bien la introducción de Wonder Woman, muy mal la presentación de la Liga. Y otro de los grandes problemas que tenemos a partir de ahora en el universo DC, ese villano genérico, este tercer acto de la película, donde, como vamos a ver, tira por tierra muchas veces todo lo anterior. Aquí tenemos una construcción que lleva a una batalla entre Batman y Superman, que yo creo que está bien. Pero luego tenemos la batalla final con un villano hecho por ordenador, un villano CGI genérico, que va a ser la constante en todas y cada una de las películas. En todas las películas de DC vamos a tener el mismo final. Un combate con un villano genérico más no poder, hecho por ordenador y muchas veces muy mal hecho por ordenador. Aquí tenemos a Doomsday sacado de la manga en el último minuto y, bueno, un tercer acto que en mi opinión desmerece mucho el resto de la película. En cualquier caso, la versión extendida no está mal. Luego vamos a Escuadrón Suicida, por David Ayer, director de cierto prestigio.
En 2016 tenemos esta película, el mismo año, con una gran estrella como Will Smith, como Deadshot. Se introduce un personaje muy importante, muy potente, Harley Quinn, con una actriz en la cresta absoluta de la ola en ese momento como es Margot Robbie. Tenemos un gran plantel de secundarios. Son unos personajes un poco menos conocidos, más secundarios, lo cual no es óbice para hacer una buena película ni para llevar a la gente al cine, porque recordemos que Escuadrón Suicida, recordemos que los Guardianes de la Galaxia, mejor dicho, pues nadie los conocía y ahí están, triunfando. Esta película pues tiene tantos problemas que no me voy a parar a enumerarlos. La película es aburridísima, la película es simplemente han intentado hacer una especie de videoclip, no funciona nada, intenta ser una película más dura, más seria, más violenta, pero luego al final se queda en tierra de nadie porque ni puede ser violenta, porque obviamente aspira a ser una película para gran público, cayendo en los tópicos de siempre, donde se supone que son unos criminales muy duros, pero a la primera de cambio ya están hablando de que son una gran familia, de que son su familia, son sus amigos. El mensaje típico de Fast and Furious. El final es, una vez más, pues ese final genérico contra un villano hecho por ordenador, un final que parece de los cazafantasmas, con muchas luces, pero que no se entiende realmente. Además, muy lejos de lo que es el Escuadrón Suicida, que son como unos héroes más urbanos y no están tanto en el tema esotérico que se plantea aquí, lo cual es otro gran error. Will Smith no lo veo en este papel para nada. Yo creo que se le nota que está muy de mala gana. Está muy mal contada la película. El personaje de Will Smith lo presentan 3 veces, si os fijáis, cuando veáis la película. Sin embargo, el resto de personajes pues prácticamente no se le dedica el tiempo que merece. Harley Quinn, el personaje y actriz, es lo más salvable, y el Joker de Jared Leto pues tampoco funciona esa aproximación. Yo no voy a culpar al actor como la gente ha culpado al actor. Culpo el guión y culpo esa aproximación que hace David Ayer a ese personaje, ¿no? Y una visión que realmente no casa en ningún momento con el Joker, ni viene a cuento tampoco que salga en esta película. Realmente puedes quitar las escenas del Joker y no pasa absolutamente nada. Probablemente estamos ante una de las peores películas, y aquí ya la gente pues estaba ya con la mosca detrás de la oreja. En 2017 tenemos otro de los grandes personajes de DC, sin duda el más importante después de Batman y Superman, que es Wonder Woman, que además con un personaje muy potente con la baza de atraer al público femenino, que tradicionalmente, ahora ya pues podemos decir que estas películas las ve todo tipo de público, pero tradicionalmente no era el público objetivo de este tipo de películas. Esta película, dirigida por Patty Jenkins, pues está bien. Es una película que 2/3 de la película podemos decir que está bien. Creo que tiene una estética. Está Zack Snyder también metido aquí. Tiene una estética Zack Snyder. Es una película que está bien contada. Es una película en cierta manera muy clásica. Funciona bien con esa ambientación en la Segunda Guerra Mundial, como pasaba un poco con Capitán América, el primer Vengador. Esa estética funciona muy bien, aquí también. Pero en el tercer acto, una vez más, tiramos todo por la borda, reduciendo la película a un enfrentamiento con un villano hecho por ordenador entre la protagonista y un villano que parece que tienen una plantilla para hacer absolutamente todos los villanos exactamente igual. Y oye, puedes terminar la película de otra forma. No hace falta siempre que me metas un bicho hecho por ordenador exactamente igual al Doomsday, exactamente igual a todos. Una pena porque, insisto, en su mayor parte creo que la película es bastante digna. Y muy bien, por supuesto, Gal Gadot como Wonder Woman, una muy buena elección de casting. Que tenemos también buen reparto con Chris Pine. Tenemos a Elena Naya, la española. Curiosamente, hay varias españolas y españoles y varios actrices de nuestra cinematografía en el universo DC. No sé por qué razón, pero ahí está. La primera, Elena Naya. Y luego habrá más, como después vamos a ver.
El siguiente capítulo es la Liga de la Justicia, el gran evento que intenta pues equipararse a ese gran evento de Marvel que fue Los Vengadores, con la salvedad de que hasta llegar a la película de Los Vengadores pues hubo muchas películas y hubo una película dedicada a cada miembro del grupo, cada personaje. Aquí, como decimos, los personajes fueron presentados de aquella manera, pero seguía Zack Snyder un poco atando todo bien atado para al menos darle una coherencia incluso estética. Se salía el Escuadrón Suicida. Guión de Chris Terrio, de Zack Snyder. Y bueno, como sabéis, esta película tuvo todo tipo de problemas. Zack Snyder se tuvo que ir porque su hija se suicidó. Trágicamente tuvo que abandonar el proyecto, aunque ya se decía que no estaba gustando nada la película, más que nada porque duraba 4 horas. Se trae a Joss Whedon, gran artífice para algunos de los Vengadores, aunque luego vimos que se desinfló rápidamente. Y pues empezó a recortar, empezó a añadir escenas con un tono que no casaba en nada con el de Zack Snyder, y sin saber nada absolutamente de esta historia, tú puedes ver esta versión de la Liga de la Justicia que dura 2 horas escasamente. Puedes ver esta versión y claramente puedes ver cuáles son las escenas de Zack Snyder, que son la mayoría, que siguen siendo la mayoría en la película, sigue siendo como el 80-85%, y claramente puedes ver cuáles son las de Joss Whedon. Entre otras cosas, porque incluso la fotografía es diferente, los actores están cambiados, Ben Affleck va cambiando de peso según vamos viendo la película, ¿verdad? Y claramente algunas veces no entra ni en el traje. Y ya, pues, por no hablar de ese bigote de Henry Cavill que tenía porque estaba borrando Misión Imposible, y ese bigote borrado por ordenador, con lo cual mal borrado por ordenador, y le vemos una cara muy rara en muchas escenas. Así que es un auténtico desastre la película. El final es horrible, una vez más. Es ese villano hecho por ordenador, que podéis haber puesto a Darkseid por lo menos, pero no, es un esbirro, o sea, no le interesa a nadie. Te lo ha sacado de la manga en esta película. Una vez más, el final es exactamente igual que en Wonder Woman, que en todas las anteriores, que en Batman y contra Superman. Vamos a luchar contra un villano que no interesa a nadie, hecho por ordenador, un muñeco hecho por ordenador, y ese es el final de la película. Los personajes pues muy mal presentados, especialmente como después vemos en la versión extendida, Flash y Cyborg pues son los más perjudicados en esta película porque no los conocemos de antes, y aquí pues se le ha recortado toda su historia, ¿no? No funciona, un dineral, costó 300 millones tener esto terminado para tener un auténtico producto que es un Frankenstein, que no tiene ningún alma, que muestra los peores pecados del blockbuster actual, las peores cosas del cine actual, que es una película donde todo el mundo ha opinado y que no va a contentar absolutamente a nadie. Y solo podemos salvar pues a los actores como Gal Gadot, como Ben Affleck, Henry Cavill, que están muy bien. Todos los actores están bien. Tenemos a J.K. Simmons como el comisario Gordon, Jeremy Irons como Alfred, que creo que está muy bien, que venía ya de Batman y Superman. Realmente el reparto espectacular, pero la película, además, fijaos que la película, para costar tan cara y quitando un poco las set piece de acción, es una película que pasa el 70-80% en el interior del cuartel o de la base de la Liga de la Justicia, con lo cual parece algunas veces una serie B donde no hay casi gente por la calle, no hay casi secundarios, no pasa nada, es una película un poco encerrada en sí misma, ¿no? Simplemente ellos se lo guisan y ellos se lo comen, parece que están ellos solos ahí. Al final tienen exactamente la parte final exactamente igual, está en un sitio desierto, y me da la sensación de que están en un universo donde están ellos solos. Y podría ser una serie B perfectamente esta película, pero la serie B más cara del mundo, ¿verdad? Luego las cosas mejorarían un poco, pero no tampoco del todo, con la versión de Zack Snyder. Aquí ya pues nos hemos salido de lo que llamaban el Snyderverso, porque al final Zack Snyder pues más o menos era el
Kevin Feige de Marvel hasta este punto, ¿no? Al año siguiente ya estamos en 2017 y tenemos pues otro de los personajes ya presentados y potentes de DC, que es Aquaman, interpretado por Jason Momoa en una gran elección de casting. Y esta película pues ya está dirigida por James Wan. James Wan es un director que a mí me gusta mucho y es conocido por sus películas de terror, ya las de Expediente Warren, la primera de Saw, si no recuerdo mal, Maligno, a mí me gusta mucho, es un director muy interesante y sorprende un poco verlo en este berenjenal, pero creo que James Wan sabe dirigir escenas de acción. Esta película es un auténtico sin Dios. En la película hay material, han querido meter tantas cosas, tantas ideas, tantas tramas, tantos personajes que realmente es una saturación. Hay material para perfectamente 3 películas de Aquaman, pero al final tiene tal ingenuidad la película, tiene un tono kitsch, tiene un tono un poco hortera, que algunas veces recuerda a la película de Flash Gordon. Y dicho esto como un cumplido, que al final la película te cae simpática. Un reparto impresionante, que está incluso Dolph Lundgren, está Willem Dafoe, tiene set piece muy buenas, pero la película es que quiere arrojar tanto, quiere meter tantas cosas. Yo creo que cada película de DC es consciente de alguna manera de que puede ser la última. Entonces dice, vamos a intentar contarlo aquí todo porque ya luego no vamos a tener a lo mejor otra película. Y realmente siempre han estado con esa espada de Damocles encima. De todas maneras, la película tiene un cierto encanto, tiene cosas que están bien, es entretenida y al final, a la postre, yo diría que es casi de las mejores de este universo truncado de DC. Aquí tenemos un guión, también recordar, de Geoff Johns, que también ha sido muy importante en esta etapa y al final, pues un hombre que te guste más o menos, sabe de lo que está hablando, porque es un hombre con gran trayectoria en el mundo de los cómics. En 2019 tenemos Shazam, que tiene un tono parecido a Aquaman. Aquí ya nos hemos separado, como decía, de Zack Snyder y el tono es totalmente inconsistente con todas las primeras películas de Man of Steel, de Batman y Superman, pero sí tiene un tono más parecido al de Aquaman. Es una película muy ingenua, una película muy entretenida, muy divertida, yo creo que es simpática, no tiene tampoco grandes pretensiones y para mi gusto una vez más se viene abajo en el tercer acto, en esa lucha final interminable que tienes que terminar, no sabes cómo, y se hace muy pesada y te hace olvidar lo bien que te lo has pasado. Aún así, muy bien el actor. Y tiene ese tono un poco también, un poco más ingenuo, pero tiene el problema de que me da la sensación de que transcurre en otro universo diferente. Claro, no pasa esto con la de Marvel. Me creo que pase en el mismo universo de Aquaman, pero no me creo que pase en el mismo universo del Hombre de Acero. Es que me parece otro universo completamente distinto. Y aquí ya es un equipo creativo totalmente diferente. No hay ningún tipo de coherencia. Aún así, pues la película sigue siendo, yo diría, de las mejores del universo DC, pero, como decimos, no tiene nada que ver. Es una película que puede ir aparte, hasta el punto que al final se supone que iba a salir Henry Cavill como Superman, aparece Superman, pero no Henry Cavill, porque Henry Cavill ya dijo que no le daba la gana de salir. No sé por qué tipo de problema tenía ya por aquí con Warner, lo cual ya, imaginaos cómo estaba el tema cuando ya los propios actores no quieren hacer cameos. Algún tipo de problema había ya y creo que lo ha habido siempre. Por cierto, la actriz española Marta Milans como madre del héroe titular. Y luego tendremos a Maribel Verdú como madre de Flash. Nos vamos al año 2020, donde nos viene la película Aves de presa, que no se llamaba Aves de presa, aquí viene ya el primer problema. La película se llama, y lo voy a mirar porque no soy capaz de retener el título, Aves de presa,
y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Con ese título ya vas mal. Vas mal porque Aves de presa no te dice nada. Tienes una marca, una propiedad intelectual, una IP, que es Harley Quinn. Pues, ¿para qué leche le pone Aves de presa a la película? No le puedes poner Harley Quinn y las aves de presa, o Harley Quinn y tal, esto y lo otro, pero Harley Quinn por delante. Bueno, no se entiende este tipo de decisiones, con lo cual pues se demuestra que muchas veces lo mismo da, como suelen decir, que las decisiones la tome un ejecutivo o que la tome un mono. Al final acertará el mismo número de veces. Esta película fue un sonoro fracaso. Hasta entonces las películas más o menos iban generando beneficios. Liga de la Justicia se quedó por debajo de las expectativas. Pero tampoco fue tan mal, económicamente. No fue tan mal económicamente. Lo que pasa es que había costado, se habían pasado del presupuesto. Y obviamente no iban a llegar en la vida a los 1.000 millones de un Vengadores. Pero con eso hizo bastante más de lo que la película... Desde luego, más de lo que la película merecía. Aquí ya hablamos de un batacazo grande con Aves de presa, entre otras cosas, porque, bueno, quizás pues es un supuesto grupo que nadie tenía muy presente. Es una especie de continuación de Escuadrón Suicida, pero una vez más tenemos problemas de tono, porque no sabemos muy bien el tono que quieren darle a la película. Tenemos a Ewan McGregor como Máscara Negra, que es un enemigo de Batman, es un enemigo muy interesante de los cómics. Y Harley Quinn yo creo que está muy bien, pero la película no funciona, y no funciona económicamente, ni críticamente, ni convenció absolutamente a nadie, aunque yo creo que es mejor que Escuadrón Suicida, que la primera. Llegamos a 2020, ya fechas complicadas, en 25 de diciembre, Navidad de 2020, porque ya estamos en plena pandemia, y aún así se decide muy valientemente, en mi opinión, estrenar en cines, porque recordemos que en estas fechas estaba medio mundo cerrado, los cines estaban en su mayoría todavía cerrados, estaban empezando algunos a abrir tímidamente, y con todo y con eso deciden estrenar con confianza absoluta en el producto Wonder Woman 1984. Y yo creo que fue una decisión muy arriesgada y que yo aplaudo. Podrían haber estrenado en plataformas, podrían haber hecho otro tipo de estreno, pero dijeron que la estrenaban en cine. Repite Patty Jenkins, de nuevo tenemos por supuesto a Gal Gadot, tenemos a Geoff Johns otra vez en el guión junto con Patty Jenkins, y aquí tenemos otra vez el mismo problema, una inconsistencia de tono con la primera parte que da la sensación de que estamos en otro universo. Es cierto que la otra era pues en el año creo que 44, 45, bueno, era la Segunda Guerra Mundial. Aquí nos vamos al 1984, que creo que tampoco se aprovecha esa fecha, ¿no? O situar la película en esa fecha. Es una película mucho más ingenua que las anteriores, es una película muy para todos los públicos y casi diría que para niños. La película ha sido muy defenestrada críticamente. La película hizo dinero, la película no fue ni mucho menos un fracaso. Yo creo que también se ha sido un poco injusto, creo que la película tampoco termina de funcionar bien, es muy larga. Todo el tema del romance con Chris Pine creo que no termina tampoco de funcionar, creo que te baja la película en su parte central, se hace muy pesada, muy aburrida, pero sin embargo al final yo creo que la película tiene un toque de ese Superman 2, Superman 3 de Richard Donner, que al final también tiene su punto que se puede salvar por ahí, pero es cierto que la película está lejos de ser una buena película. Me gustó Pedro Pascal como el villano, pero una vez más tenemos problemas de incoherencia, tenemos problemas de una falta de dirección desde las altas esferas, de no saber a dónde ir. A pesar de todo, creo que no es tan mala como se ha dicho. Luego tenemos en el año 2021 pues el gran evento donde nos han martirizado los fans de Snyder por las redes sociales, y no solo, incluso los propios actores de la Liga de la Justicia, con ese release de Snyder Cut, ¿no? Liberar el Snyder Cut, el montaje de Zack Snyder, que no estaba hecho. Se tuvo que gastar mucho dinero para terminar esto, para añadirle escenas, para terminar efectos especiales.
lo que era el Snyder Cut no estaba terminado, no existía como tal, se ha hecho a posteriori. Aún así, a mí me parece interesante que esto haya salido a la luz. Evidentemente es una gran mejora, con respecto al anterior, cosa que no era difícil tampoco. Es más consistente. Tenemos 4 horas de película, si no recuerdo mal. Tenemos las historias de los personajes secundarios mucho mejor desarrolladas. Tenemos un tercer acto mucho más interesante. En cuanto a acción, tenemos escenas de acción pues con esa molonidad, esa cámara lenta, quizá un poco ya abusando de ella, ¿no? Pero tenemos la molonidad absoluta de Zack Snyder. Y creo que la película tiene cosas que están muy bien, pero tiene otras cosas que están muy mal. Como por ejemplo, pues ese villano al final, CGI, genérico con plantilla, pues eso no te lo quita nadie. Al final tienes el mismo. Se ha optado por publicar esto en 4:3, en formato televisivo 4:3, mintiéndonos a la cara, diciéndonos que es que él lo pensaba estrenar así. Eso no es cierto. No es cierto. Es impensable que una película de este tamaño, un blockbuster de este precio, se hubiera estrenado en 4:3 en el cine. O sea, nos están engañando a la cara. Yo entiendo que lo habrán hecho para ahorrar en efectos especiales. Además, si os fijáis, algunas veces no está bien encuadrado y hay alguna conversación entre dos personajes donde le cortan media cara. A mí esto me saca mucho de la película. Creo que tampoco funciona el meter todo lo que tengas rodado. Una película siempre es un proceso, hay un proceso de pulido, hay un proceso de añadir y de eliminar, hay un proceso de depuración. Una película no consiste en voy a meter todas las escenas que tengo. La película pues obviamente es dura para vérsela de una tacada. A lo mejor hubiera funcionado mejor como miniserie. Hay escenas redundantes, hay escenas alargadas, hay secuencias alargadas que se podrían haber recortado. Es muy duro verse esto de una tacada. Aún así está mejor que el corte o que el montaje de Joss Whedon o de Snyder y Joss Whedon. Al final vemos, en esta película comprobamos que todo lo que habíamos visto lo había rodado, o la mayoría de lo que habíamos visto lo había rodado ya Zack Snyder. Una vez más tenemos aquí problemas de DC de adelantarnos tramas que nunca vendrán. Esa trama del detective marciano que solo hace confundir al espectador, sobre todo si no está versado en los cómics. ¿Para qué me pones esto si sabes que este personaje no va a volver a salir? ¿Para qué me pones ese final rodado de nuevo con el Joker si sabemos que eso no va a continuar por ahí? Eso le quita valía como producto independiente, como producto aislado, que se podía ver así, ¿no? En definitiva, pues muy bien como curiosidad, tampoco es del todo satisfactorio como película independiente, pero mejor que haya salido a la luz, sobre todo para que nos dejen de dar la brasa. Luego, en el mismo año, tenemos lo que, en mi opinión, es la mejor película, El Escuadrón Suicida. No confundir con Escuadrón Suicida. Aquí tenemos el artículo, El Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn, y para mí la mejor película de todo el universo extendido, de esta etapa por lo menos. Una película muy divertida, donde sí se saben aprovechar los personajes. Tenemos algunos personajes heredados de la anterior parte, pero quitando eso es todo nuevo, con nuevos personajes muy divertidos. Tenemos a Idris Elba, que iba a hacer Deadshot, funciona mucho mejor que Will Smith, por lo menos no tiene esa cara de aburrimiento que tenía Will Smith en el anterior. Iba a hacer de Deadshot y al final, por dejar abierta la posibilidad de que volviera Will Smith, le pusieron otro personaje, pero básicamente es el mismo personaje, si os fijáis. Un humor muy, muy divertido, muy gamberro, una película para adultos. Esto no es una película para niños, a pesar de que tenemos esos personajes como King Shark, con la voz de Sylvester Stallone. Tenemos a Harley Quinn aquí en su mejor versión. Tenemos a Juan Diego Botto, el actor argentino-español. Tenemos el villano, un villano que a los fans de los cómics le hará sus delicias, como en mi caso, que es Starro, ese extraterrestre, esa estrella
que ya es un nivel de friquismo muy alto. Oye, hay que tener valor para meter un villano pues tan absurdo, que podría ser ridículo, pero que al final funciona muy bien, porque al final es un cómic y no tiene la película ningún reparo en meter pues un tiburón que habla ni a una estrella de mar gigante. No se avergüenza de sus orígenes, que es uno de los éxitos del universo de Marvel. No se avergüenza del material de partida, del material del que se basa, que no es otro que el cómic popular, un cómic popular para niños o para adolescentes de superhéroes, cosa que sí ha pasado con DC, que algunas veces les ha dado vergüenza o daba la impresión de que le daba vergüenza de que estaban adaptando unos superhéroes y unos cómics. La película es estupenda, parece un cómic de la Liga de la Justicia, más bien de la Liga de la Justicia de Europa, y podría haber sido un cómic, una adaptación de la Liga de la Justicia de Europa. Para que lo hayáis leído, os daréis cuenta de que perfectamente podíais cambiar el Escuadrón Suicida por estos superhéroes. Desgraciadamente, la mejor película es la que peor ha funcionado, o una de las que peores ha funcionado económicamente, y esta película se dio el gran batacazo. Yo creo que también en parte al llamarse igual que la anterior, y una película, la anterior, que ya quedó en el recuerdo de mucha gente como una y no más, ¿verdad? Y creo que a lo mejor deberían haber puesto otro subtítulo o algo para diferenciarlo y no poner el mismo título, porque la gente se puede llevar a engaño. Entonces toda esa mala fama de la primera parte ha podido perjudicar a esta segunda. En cualquier caso, y aunque la película no funcionara, esta película nos ha dado una serie magnífica, que es Peacemaker, que aparece en esta película, el pacificador, ese personaje interpretado por John Cena. Esa serie de HBO dirigida por James Gunn nos ha dado ese spin-off, y además esta película pues gustó tanto al parecer que sirvió para elegir a James Gunn como el nuevo Pope o el nuevo cerebro del reboot del nuevo universo DC, con lo cual no estoy solo en la opinión de que esta película fue la mejor, porque en la propia Warner se dieron cuenta de que esta era la mejor, pero como de aquí a Lima. Ya vamos con los últimos coletazos del universo. Tenemos Black Adam. Ya creo que es un poco tarde para introducir personajes nuevos con The Rock, pero sí se apostaba mucho por The Rock, que es un actor, como sabéis, muy taquillero, con muchísimos seguidores en las redes sociales. Yo creo que es el que tiene más seguidores, de hecho, en el mundo, en Instagram. Y tenemos un personaje con un intento de hacer una cosa pues más oscura, pero otra vez tenemos un producto hecho por un comité de ejecutivos que no tienen ni idea, que no saben a dónde van, que no saben lo que quieren, que no saben qué tono darle. Y entonces pues también se introducen un montón de personajes aquí. Oiga, no me puedes introducir un nuevo grupo de superhéroes saliendo de la nada sin darme ningún tipo de explicación, porque es que no se molestan ni en una línea de diálogo prácticamente en presentar a los personajes y decirnos de dónde salen estos. Y es una pena, porque tenemos a personajes míticos como Hawkman, tenemos a ese Doctor Fate, que yo creo que es lo mejor de la película, con ese Pierce Brosnan derrochando carisma y robando las escenas de la película, y con un personaje además con una estética muy chula, muy bonita. Pero oiga, dedíquele una frase a explicarnos por lo menos de dónde salen. Tercer acto, una vez más, cuando la película, dentro de lo que cabe, podríamos, siendo muy generosos, decir, bueno, pues una película de superhéroes dándose mamporro, llegamos a ese tercer acto ya cuando estamos muy cansados por saturación, donde nos presentan otro bicho hecho por ordenador, detrás de un demonio. Una vez más, el bicho más feo que podamos hacer por ordenador, eso va a ser el final de la película. Y una vez más termina igual que el resto de películas. Un producto genérico, un producto sin vida, un producto sin alma, que The Rock no puede salvar. De hecho, aquí creo que está especialmente mal. Y esto ya pues es el clavo prácticamente en el ataúd del universo DC, que encima, para que veáis la falta de dirección que hay, al final de la película, esto puede ser un mini spoiler, sale Henry Cavill como Superman, por hacerle un favor a Dwayne Johnson, cuando
pocos días después, prácticamente, nos anuncia Henry Cavill que no va a ser Superman ya, que se retira y que cuelga la capa, no de motu propio, porque él quería seguir, sino por ya, digamos que no se ha llegado a un acuerdo y no va a seguir. Una vez más terminamos con una supuesta trama que nunca se va a desarrollar y nunca va a continuar. Black Adam no termina de funcionar bien, si bien la película pues más o menos cubre gastos sin más, pero obviamente por debajo de las expectativas, sobre todo viniendo de una superestrella como The Rock. Se anuncia la cancelación de Wonder Woman 3 y, como decimos, ya se da por muerto esta encarnación del universo DC de estos 10 años escasamente que ha durado. Se anuncia la nueva dirección de ese nuevo conglomerado de Discovery con Warner DC. Y como os decía, pues nombra a James Gunn como el nuevo Pope o nuevo cerebro dentro de este nuevo reboot del universo DC. Que te guste o no James Gunn, por lo menos sabemos que va a haber una dirección creativa, una dirección hacia dónde ir. Y va a haber una cierta coherencia en el universo. Para terminar, comentar que durante este periodo pues ha habido otras películas basadas en los personajes de DC, como Joker y el Batman, protagonizado por James Pattinson, pero no son películas, no lo vamos a comentar aquí, porque son películas que van fuera del universo extendido cinematográfico de DC, con lo cual también pienso que han sido películas que han funcionado bien económicamente, pero también pueden añadir un poco de confusión para el espectador, a lo mejor que no esté muy informado. También comentar que otra película que sí pertenecía al universo DC, que era Batgirl, que es una cosa que no hemos visto en la historia, que es que una película de 90 millones de dólares ya terminada se destruya, porque ha habido películas que se han terminado y no han visto la luz, pero no películas de 90 millones de dólares. La película pues funciona mal en las pruebas de pantalla, en las pruebas ante el público. Decían que era muy mala, decían que no confiaban en la película, pero la verdad que sorprendió que ni siquiera la estrenaran en la plataforma HBO Max. Así que decidieron deducirse el coste de la película, 90 millones, de los impuestos. Decían que así les iba a salir más rentable. En cualquier caso, una película que incluso, bueno, pensábamos que se podría filtrar en algún momento, pero no. Es que la han borrado del disco duro, de todos los discos duros, lo han destruido. Se han asegurado de que esto nunca salga a la luz. Es una pena porque teníamos ahí a Michael Keaton repitiendo su papel de Batman y Bruce Wayne. Tenemos otra vez a J.K. Simmons como el comisario Gordon. Tenemos a Brendan Fraser como villano. Pero para que veáis el nivel de despropósito y el nivel de sin Dios que había aquí, que hasta se permitían el lujo de borrar y destruir películas de 90 millones de dólares. Una sangría económica que ha llevado a la Warner pues al punto donde se encuentra. Esperemos que la nueva encarnación de este universo y estos personajes tan interesantes pues sea un poquito más exitosa, ¿no? Y un poquito más interesante. Aún faltan 2 películas por estrenar en el momento de grabar este podcast de este ya extinto universo DC, que son Flash y Aquaman 2. Flash, su protagonista Ezra Miller, ha tenido todo tipo de problemas fuera de la pantalla, en la vida real, con unas conductas muy extrañas, muy erráticas, con lo cual la popularidad de este intérprete está en mínimos, si es que alguna vez la tuvo. Yo siempre pregunté por qué no pusieron de Flash o al actor de la serie, que me parece que le va mejor. Y hasta para esto ha tenido mala suerte, ¿verdad? La Warner. Y Aquaman, pues algo parecido, también por los problemas o por las batallas judiciales de Amber Heard, una de las protagonistas, con Johnny Depp. En cualquier caso, ya se rumorea que cortarán el papel o lo reducirán a su mínima expresión. La verdad es que en cualquier caso parece que ha estado gafado este universo desde el principio. Gracias por escucharnos, amigos y amigas, y nos oímos en un próximo episodio de Cineclubing.